este invierno, para prevenir las enfermedades respiratorias en los niños, es importante tener ciertos consejos. Uno de estos consejos primero es consultar a tiempo en un servicio de urgencia dependiendo de los síntomas que pueda tener el menor. Es importante que las madres tengan hincapié y sepan identificar cuando un niño está con dificultad respiratoria, principalmente que esté respirando de forma agitada, tenga algún hundimiento de las costillas al momento de respirar, que tenga alguna coloración morada a nivel de la boca o los dedos, que presente algún cuadro de fiebre bastante importante y que sienta algún ruido en el pecho, principalmente algún silbido. Esos son signos que a nosotros nos dan a entender que un niño que está con una dificultad respiratoria y hay que consultar a un servicio de urgencia oportunamente. En caso de que un menor que esté con síntomas respiratorios y esté bajo un tratamiento dado en su consultorio y no tenga una buena respuesta, es importante acudir a los servicios de urgencia del SAPU, tanto del CEFAM Santa Teresa de los Andes y el CEFAM San Joaquín, oportunamente si es que presenta alguna complicación en sus síntomas. Si estos síntomas son de mayor complejidad y por un tema de tiempo no está, tenemos también el apoyo del Hospital Ezequiel González Cortés como servicio de urgencia a las 24 horas del día.